Palabra de Dios, ahora la Biblia, y vamos a abrir en el libro de Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24, versículo 10 al 23. Vamos a dar unos segundos para que todos puedan encontrar Levítico. Es el tercer libro del Antiguo Testamento. Levítico capítulo 24, versículo 10 en adelante, dice el Señor. El título de esta párrafo es El castigo del blasfemo. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, más el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. En esta mañana el pastor Alex Tonelli tiene el mensaje para nosotros. Hermanos, buenos días, en nombre del Señor. Ojalá estén contentos esta mañana. Hemos cantado de la maravilla del amor de Dios, ¿no es cierto? Y eso debe llenar nuestros corazones de alegría. Aunque esta mañana el pasaje que hemos leído es un pasaje bastante fuerte, ¿no es cierto? Algunos no leen mucho libros como Levítico. Y aquí tenemos un pasaje en la palabra de Dios que nos hace reflexionar bastante. Cómo Dios toma muy en serio ciertos pecados. Esta mañana vamos a orar un momento, vamos a pedir que Dios sea el que nos hable en su palabra, que podamos realmente prestar atención y escuchar la voz de nuestro Dios esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre, qué maravilla es conocer y experimentar tu amor para con nosotros. Gracias que tú eres el Dios que muestras misericordia a generación tras generación. Pero también eres un Dios que no pasas por alto el pecado. Y Padre, esta mañana queremos exponer nuestros corazones ante tu palabra para que podamos escuchar bien lo que tú nos tengas que decir. Háblanos, Señor. Estamos aquí para escuchar tu voz. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, el pasaje que hemos leído aquí en Levítico 24
nos da las orientaciones de parte de Dios acerca de qué hacer cuando alguien lastima a otra persona. Y es muy claro, ¿no es cierto? En verso 17, la pregunta es, ¿qué hacer cuando una persona lastima a otro hasta darle la muerte? ¿Qué dice la Biblia? El que hace eso debe sufrir la muerte. ¿Qué si lastimamos un animal? Si lastimamos un animal hasta matar al animal, entonces verso 18 indica, hay que restituir al animal. Pero ¿qué si lastimamos un ser humano, no hasta la muerte, sino un corte o quizás quitarle el ojo, que pierda la vista? ¿Qué hay que hacer? Bueno, la Biblia indica herida por herida. No se puede castigar más de lo que la persona haya hecho. Pero hermanos, yo les pregunto esta mañana, ¿qué hacer cuando un hombre lastima a Dios? ¿Qué hacer cuando lastimamos a Dios? Ahora todos sabemos que Dios es espíritu, ¿no es cierto? No tiene cuerpo como un hombre, un animal. Así que cuando hablamos de lastimar a Dios, no estamos hablando de lastimarlo físicamente. Es imposible lastimar a Dios físicamente. Pero es posible lastimar a Dios en otras maneras. Y este pasaje que hemos leído esta mañana trata con el tema de qué hacer con una persona que lastima el honor de Dios, que lastima la dignidad de Dios. Y como hemos leído, el pasaje es bastante claro al respecto. Esta mañana, con esa introducción, vamos al tema central que tenemos en la pared aquí, un nombre sagrado. Y esta mañana vamos a considerar juntos el tercer mandamiento que tenemos en Éxodo, el capítulo 20 y el verso 7, que tiene que ver exactamente con este tema, lastimar el honor o la dignidad de Dios. ¿Qué dice Éxodo 20, verso 7? ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso es ofender a Dios. Eso es lastimar a Dios. Y Dios dice categóricamente entonces, ningún ser humano, y por si acaso, hermanos, esto se aplica no solo al creyente, sino también al inconverso. Ningún ser humano debe tomar el nombre de Jehová, su Dios, en vano. ¿Por qué? Porque Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Ahora repito, este es el tercer mandamiento. ¿Se acuerdan del primer mandamiento? El primer mandamiento tiene que ver con el corazón del hombre, ¿no es cierto? En nuestros corazones no debemos tener otro Dios que no sea Jehová. Eso tiene que ver con nuestro corazón. El segundo mandamiento tiene que ver con nuestros ojos. El segundo mandamiento es, no debemos hacer una imagen de Dios para mirar a esa imagen, porque con nuestros ojos estaríamos pecando contra Dios. El tercer mandamiento tiene que ver con los labios. Con los labios. Dios está diciendo, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del nombre de Dios. Ahora confieso, hermanos, que cuando estaba preparando el mensaje para esta mañana y miré este tercer mandamiento, mi primera pregunta fue, Señor, ¿qué digo acerca de este verso? Porque muchos de nosotros podemos pensar, bueno, pastor, yo podía tener problemas en guardar algunos de los mandamientos. Por ejemplo, muchos tenemos problemas con el guardar el mandamiento de no mentir, ¿no es cierto? O de no codiciar. Pero quizás muchos de ustedes podrían pensar esta mañana, cuando leemos el verso 7 de Éxodo 20, bueno, este mandamiento debe ser uno de los más fáciles. Porque yo nunca tomaría el nombre de Dios en vano.
pero quizás al escuchar la palabra de Dios esta mañana, vamos a ver que el apóstol Santiago tenía mucha razón cuando él habló del peligro de la lengua. En su carta, Santiago advierte del peligro de la lengua. Dice, muchos con nuestra lengua ofendemos y pecamos tremendamente. Y por eso Santiago aconseja, debemos poner un freno sobre la lengua. Debemos ser lentos en hablar y debemos prestar más atención con nuestros oídos. Y creo que esta mañana vamos a ver que, aunque muchos podíamos empezar este mensaje pensando que nunca infringimos este mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, en realidad vamos a ver que no es así. Y que todos, inclusive el que habla, tenemos que reconocer que cuántas veces ofendemos el nombre de Dios con nuestros labios y con nuestras vidas. Básicamente lo que este tercer mandamiento está diciendo es que el nombre de Dios es sagrado. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó a orar? Que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí está, ¿no? Santificado sea tu nombre. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? Significa tener el nombre de Dios como algo tan sagrado que no podemos usar el nombre de Dios en cualquier forma común y corriente. En otras palabras, como seres humanos podemos hablar de cualquier tema que queramos. Y quizá cualquier tema que hablemos no va a ser una ofensa a Dios, pero el momento que tomamos el nombre de Dios en nuestros labios, tenemos que tener mucho cuidado. Porque podemos ofender la dignidad de Dios con nuestros labios. Ahora la pregunta esta mañana es la siguiente: ¿por qué el creyente y por qué cualquier ser humano debe tener tremendo cuidado con el nombre de Dios? En primer lugar, a la luz del verso 7 de Éxodo 20, debemos tener mucho cuidado con el nombre de Dios por el mandamiento que Dios ha estipulado en su palabra. Miren la primera parte del verso 7, la primera parte de este tercer mandamiento. ¿Qué dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí está el tercer mandamiento, claramente. No tomar el nombre de Dios en vano. Ahora es fácil leer esas palabras. La pregunta es, ¿qué significan? ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Bueno, permítame contestar esa pregunta en tres maneras. En primer lugar, tenemos que entender qué es lo que el mandamiento quiso decir en el contexto original. Es decir, hace 3.500 años, cuando el pueblo de Israel estaba andando por el desierto, ¿cómo entendieron ellos estas palabras? En segundo lugar, tenemos que considerar cuál es el principio detrás de este mandamiento. ¿Cuál es el principio universal? Y después estaremos listos para contestar la tercera pregunta, y es, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy en día en la actualidad? Y creo que si podemos contestar esas tres preguntas, vamos a entender bien la primera parte del mensaje que tiene que ver con este mandamiento de Dios. Vamos a empezar entonces considerando lo que este tercer mandamiento quiso decir, cuál era su significado hace 3.500 años en el contexto original. Bueno, obviamente cuando miramos al verso 7, lo primero que vamos a notar es que este mandamiento tiene que ver con el uso o el pronunciamiento del nombre de Dios. Pero noten un detalle aquí, hermanos. Muchos mal entendemos este verso. Muchos hablamos como si el verso estaría diciendo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y quiero notar con ustedes, hermanos, eso no es lo que el verso dice. Miren bien a sus Biblias, hermanos. El verso no dice, no debes tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué dice el verso? ¿Qué es lo que no hay que tomar en vano? No tomarás el nombre de Jehová,
tu Dios en vano. Ahora hay que notar esa distinción, hermanos, porque es muy importante. En el Antiguo Testamento, los judíos y las demás naciones tenían lo que podríamos llamar la palabra común y corriente para Dios, como la palabra Dios que usamos en español. Los musulmanes hablan de Dios, los hindúes hablan de Dios, los judíos hablan de Dios, los cristianos hablamos de Dios. Es la palabra que todos usamos para hablar del Ser Supremo, Dios. Pero en el Antiguo Testamento, Dios quería marcar una gran diferencia entre Él y los demás dioses. Y para que el pueblo de Israel pueda entender que Dios no es como cualquier otro Dios, Dios se dio a conocer bajo un nombre muy particular. Y era este nombre, el nombre de Jehová. Y lo que Dios está diciendo, tanto a Israel como a toda la raza humana, que cuando vamos a hablar del Dios verdadero con su propio nombre, hay que tener tremendo cuidado. Ahora, hermanos, ¿qué significa el nombre Jehová? ¿Qué significa el nombre Jehová? Para contestar eso tenemos que volver a Éxodo, el capítulo 3, y aquí tenemos Dios explicando claramente el nombre de Jehová. El contexto es cuando Moisés tiene el encuentro con Dios en la zarza que ardía. Dios está comisionando a Moisés para la gran tarea de soltar al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés hace una pregunta muy interesante, ¿no es cierto? Moisés dice, Señor, cuando yo voy al pueblo de Israel para actuar como su liberador, la primera pregunta que me van a hacer, dice Moisés, es, ¿quién te ha enviado a ti? ¿Quién eres tú? ¿Qué autoridad tienes para actuar como nuestro libertador? Y la respuesta la tenemos en verso 13 y 14. Miren Éxodo 3, verso 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Noten verso 14. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ese es el nombre de Jehová. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el gran Jehová, yo soy, me envió a vosotros. Así que el nombre Jehová es el nombre que define la existencia de Dios. Jehová significa el Dios eterno, el gran yo soy. Y Dios inculca al pueblo de Israel que este nombre es un nombre maravilloso, es un nombre que hay que tener mucho cuidado al usar. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, ese gran siervo de Dios del Antiguo Testamento llamado Sansón? ¿Se acuerdan cómo este hombre vino a nacer? La Biblia dice que un día el ángel de Jehová se presentó delante de la mamá del que iba a ser Sansón y le anunció que iba a nacer este bebé. Y después el ángel aparece otra vez al padre de Sansón. Y cuando miramos en Jueces, el capítulo 13, cuando se está dando una conversación entre los padres de Sansón y el ángel de Jehová, el padre de Sansón, Manoa, hace una pregunta muy interesante. Y dice lo siguiente en verso 17, Jueces 13, verso 17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Qué pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Pero aún más interesante es la respuesta del ángel de Jehová, que es nada menos que el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el verso 18? El ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable?
No preguntes por mi nombre, dice el Señor a Manoah. No preguntes por mi nombre, porque mi nombre no es cualquier nombre. Mi nombre es admirable. Mi nombre es maravilloso. Mi nombre es sagrado. Y el ángel no le da a entender a Manoah. No pronuncia el nombre de Jehová. Simplemente recalca el hecho que el nombre de Jehová es un nombre maravilloso, admirable. Y por eso, hermanos, aquí tenemos en el tercer mandamiento, en Éxodo 20, verso 7, Dios dice categóricamente, ningún ser humano debe pronunciar el nombre de Jehová en vano. ¿Qué significa en vano? En vano significa en forma superficial. Nunca debemos hablar de Dios en forma frívola, porque el nombre de Dios es tremendamente admirable. Ahora, en el Antiguo Testamento, una de las aplicaciones de esto era, por ejemplo, que no se podía jurar falsamente en el nombre de Dios. En otras palabras, cuando tú querías hacer una promesa o cuando tú querías declarar algo, nunca debías declarar algo en el nombre de Dios cuando tú estás mintiendo. Vemos eso en Levítico 19 y el verso 12. Aquí tenemos una forma en la cual Israel entendió este mandamiento. Levítico 19, verso 12. Dice, no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Lo que Dios está diciendo aquí es que si una persona en un juicio se le pide bajo juramento hacer una declaración de la veracidad de algo, Dios dice, esa persona ni se atreva a mentir en mi nombre. Porque si mienten en mi nombre, me están causando tremendo daño, dice Dios. Están profanando mi nombre sagrado. Entonces Israel entendió que no se podía jurar falsamente en nombre de Jehová. Y en el pasaje que leímos al comienzo, el pastor Alejandro leyó, en Levítico 24, tenemos otro caso de un quebrantamiento de este tercer mandamiento. En ese caso, no es tanto que la persona juró falsamente en nombre de Jehová, sino que en el caso de Levítico 24, la persona se atrevió a blasfemar el nombre de Jehová. En otras palabras, se atrevió a hablar mal de Dios, del Dios verdadero. Y hermanos, Dios tomó eso muy en serio, ¿no es cierto? Y aquí en Levítico 24 Dios dice, si alguien lastima a otro ser humano hasta matarlo, merece la muerte. Entendemos eso. Pero después Dios dijo lo siguiente, si alguien lastima mi nombre, si alguien me falta respeto a mí, merece también morir. Porque mi nombre no es cualquier nombre. Yo no soy, dice Dios, yo no soy cualquier persona como ustedes. El que se atreve a ofender mi honor, dice Dios, tal persona merece morir. Entonces aquí tenemos, hermanos, lo que el mandamiento quiso decir hace 3.500 años. Ahora, para terminar esta primera parte, hermanos, debo mencionar lo siguiente. Los judíos llegaron a tomar este mandamiento tremendamente en serio. No quizás al comienzo, pero años después, cuando el pueblo de Israel terminó en el cautiverio babilónico, recién el pueblo de Israel se dio cuenta que Dios estaba en serio. Y a partir del exilio babilónico, el pueblo de Israel empezó a tomar el tercer mandamiento muy, muy en serio.
En realidad, lo tomaron tan en serio que dejaron de pronunciar el nombre de Jehová. En otras palabras, el pueblo de Israel llegó a tener tanto miedo, tanta reverencia por este nombre Jehová, que dejaron de pronunciar el nombre Jehová. Nunca lo usaban. Y saben, aquí hay un detalle que les menciono esta mañana por su conocimiento general. Dado que los judíos dejaron de pronunciar el nombre de Jehová por temor a infringir el tercer mandamiento, el nombre original de Dios se ha perdido. Nadie sabe cómo se debe pronunciar esta palabra que nosotros pronunciamos Jehová. La palabra Jehová es una invención, no es el nombre original de Dios. El nombre original de Dios que Dios reveló a Moisés, nadie sabe ahora, nadie sabe ese nombre. Se ha perdido en los años de la historia. Por una razón muy particular. Nosotros cuando leemos la Biblia con bastante facilidad, ¿no es cierto? Porque las palabras constan de que cada palabra tiene vocales y consonantes, ¿no es cierto? Y enseñamos al niño a leer con vocales y consonantes. Pero es interesante, cuando el Antiguo Testamento fue escrito hace unos 3000 años, los judíos no usaron vocales. No usaron vocales. ¿Por qué? Para ahorrar espacio. Ahora, para darles un ejemplo. Aquí estamos en la Iglesia Alianza Cristiana de la Avenida Larco. El judío cuando escribiría la palabra larco, solo escribiría las letras L, R, C. No usarían la A ni la O. L, R, C. Y aprenderían a pronunciar esas tres consonantes largo. Y así se escribió el Antiguo Testamento. Entonces, cuando los judíos escribieron el nombre Jehová, usaron las 4 consonantes del nombre Jehová. ¿Cuáles son las 4 consonantes? Y, H, W, H. No incluyeron las vocales. Claro, al inicio, cuando los primeros judíos leían como David y los demás, ellos sabían cómo se pronunciaba el nombre y lo leían tal como estaba. Pero después del exilio babilónico, los judíos llegaron a tener tanto miedo de pronunciar el nombre Jehová que decidieron hacer lo siguiente. Cada vez que en el Antiguo Testamento la palabra Jehová, las consonantes aparecían, los judíos no leían Jehová. Leían Señor. La palabra en hebreo es Adonai. Otra palabra en hebreo, Adonai. Es decir, tenían tanto miedo de infringir el tercer mandamiento que decidieron, ¿sabes qué? Es mejor ni pronunciar el nombre Jehová. Mejor vamos a hablar de Señor, Adonai. Y se imaginan lo que pasó. Después de varias generaciones, ningún judío se podía acordar cómo se pronunciaba estas 4 consonantes Y, H, W, H. Y por eso, repito otra vez, nadie sabe cómo se pronunciaba ese nombre Jehová al inicio. Bueno, es un detalle de la historia, hermanos, les comento para que ustedes tengan en conocimiento. Pero hermanos, lo que quiero recalcar otra vez es que para los judíos, cuando recibieron este mandamiento, ellos lo tomaron muy, muy en serio. Ahora, la pregunta esta mañana es, ¿cuál es el principio universal? ¿Cuál es el principio que podemos aplicar a nuestras vidas hoy en día? Porque hermanos, para nada estoy queriendo decir que hoy en día el creyente tampoco debe pronunciar el nombre de Jehová. No, hermano, no debemos ir a ese extremo. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que le adoremos. Dios quiere que pronunciemos con amor y con respeto su nombre. Así que hermanos, no hay que hacer lo que los judíos hicieron. Dejar de pronunciar el nombre de Jehová por temor. Pero sí lo que hay que hacer. Tenemos que aprender a reverenciar
el nombre de Dios. Tenemos que aprender a reverenciar. En otras palabras, hermanos, tenemos a partir de hoy, si no lo hemos hecho antes, a partir de este día, debemos aprender a reconocer la grandeza, la increíble grandeza de nuestro Dios. Y por ende, debemos aprender a hablar de Dios con tremendo cuidado. Hace unas semanas en el seminario, aquí en la iglesia, tuvimos la visita de un musulmán, un hombre que no cree en Dios, un hombre es peruano, pero él es musulmán. Él sigue la religión islámica. Y para él, su Dios es Alá, el Dios Alá de los musulmanes. Pero cuando él nos compartió algo de la fe, porque le habíamos pedido venir a hablar de cómo es la religión musulmana, él dijo algo muy interesante. Él dijo, el musulmán nunca pronuncia el nombre Alá sin tener tremendo cuidado. Y por lo general, el musulmán, cuando va a hablar del nombre Alá, añade unas palabras después. Por ejemplo, dice, Alá, bendito sea su nombre. O Alá, alabado sea Dios. Qué interesante, ¿no? Cada vez que el musulmán pronuncia la palabra de su Dios, Alá, añade una frase para hacerle recordar que Alá, para ellos, Alá es grande. Ahora, hermanos, no aceptamos la fe musulmana, ¿no es cierto? Somos cristianos. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿no hay algo aquí que debemos aprender aún de los musulmanes? Con cuánta liviandad los creyentes hablamos de Dios. Y sin darnos cuenta, muchas veces estamos infringiendo este tercer mandamiento. Porque estamos hablando en vano. Estamos pronunciando el nombre de Dios livianamente. Ahora, habiendo notado, hermanos, lo que este mandamiento significa el contexto original, y habiendo establecido cuál es el principio universal, la pregunta importante a la cual debemos llegar ahora es, ¿cuál es la aplicación actual? Ahora, si no han seguido el mensaje hasta este momento, hermanos, les puedo perdonar eso, ¿ya? Pero despierten ahora para escuchar esta parte que es lo más importante. En la actualidad, hoy en día, ¿qué significa este mandamiento? En primer lugar, hermanos, significa que nunca debemos usar el nombre de Dios en una exclamación de sorpresa. Nunca, hermanos. Y es aquí donde tantos evangélicos pecan, ¿no es cierto? Porque ¿cuántos evangélicos, y quizás usted también, si es honesto esta mañana, cuántos evangélicos cuando escuchan una noticia sorprendente dice, Dios mío? Eso es blasfemar el nombre de Dios, hermanos. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando tú escuchas de alguna tragedia o ves una noticia y tú dices, Dios mío, estás quebrantando el mandamiento de Dios. Porque realmente no estás pensando en Dios. Estás simplemente usando el nombre de Dios como una exclamación. A ver, Pastor Víctor está ahí contando las cabezas esta mañana, el culto. ¿Cómo se sentiría el Pastor Víctor si cada vez que un miembro de la iglesia escucha una noticia tremenda dice, oh, Víctor, qué barbaridad, Víctor? Hermanos, después de un rato el Pastor Víctor se va a sentir incómodo, ¿no es cierto? Y va a preguntar, ¿por qué es que cada vez que algo dramático ocurre, todos tienen mi nombre en sus labios? Y va a decir, por favor, hermanos, un poco más de respeto al pastor. Y cuánto más a Dios, ¿no es cierto? Hermanos, en mi país, la marca de ser evangélico es que nunca usas el nombre de Dios así. En Europa, para que un evangélico usara el nombre de Dios como una exclamación, se considera un terrible pecado.
Es una blasfemia al nombre de Dios. Es lastimar la dignidad de Dios. Claro, los inconversos lo hacen. Lo escuchas en la televisión todo el tiempo, en las películas. Pero es gente inconversa, es gente que no conoce a Dios. Dios tratará con ellos a su tiempo. Pero nosotros que somos creyentes, yo les pido en el nombre del Señor, para su bien espiritual, deje de usar el nombre de Dios como una exclamación. Es una ofensa a Dios. Así que cortemos eso, hermanos, de nuestro vocabulario. Es una falta total de reverencia a la grandeza del nombre de Dios. Pero en segundo lugar, hay personas que quizás no usan el nombre de Dios en vano en ese sentido, pero hay personas que cuando oran, usan el nombre de Dios en vano. ¿En qué manera? Cuando repiten innecesariamente el nombre de Dios. Y a veces uno escucha a esas personas, ¿no es cierto? Están orando y dicen, oh Señor, Señor, Señor. Cuando lo que está pasando está tratando de pensar, ¿qué más pido ahora? Y como no saben qué más pedir, están dilatando el tiempo diciendo, Señor, Señor. O hay otras personas que cuando oran, tienen la mala costumbre de constantemente mencionar el nombre Señor. Oh Señor, yo te pido Señor, que tú me ayudes Señor, Señor, por la familia Señor. Eso es una barbaridad, hermanos. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Imagínense a mi esposa cuando habla conmigo. Alex, yo quiero Alex, que cuando vayas Alex, al mercado Alex, está tomando el pelo, ¿no es cierto? Y hermanos, ¿cuántos estamos, hablo con reverencia hermanos, cuántos estamos tomando el pelo de Dios en oración? Pero es un nombre sagrado, hermanos. No es un nombre cualquiera. Es un nombre que tenemos que tener muchísimo cuidado antes de pronunciar. Así que hermanos, revisemos nuestras oraciones. No vaya a ser que estamos quebrantando el tercer mandamiento cada vez que oramos. Y nos estamos dirigiendo a Dios y estamos ofendiendo a Dios en su cara. ¿Es serio, hermanos? No digas que es mi debilidad. Hermanos, el tercer mandamiento es este: no debes tomar el nombre de Dios en vano. Otra forma de tomar el nombre de Dios en vano es cuando hacemos promesas en nombre de Dios que no cumplimos. Matrimonios. Aquí hay algo muy serio, ¿no es cierto? Una pareja viene delante del altar y ¿qué promete? Promete amar, respetar, ser fiel a su pareja, vivir con él o con ella todos los días de su vida. Y están haciendo la promesa en el nombre de Dios. ¿Y luego qué pasa? ¿Empiezan a mirar a otras personas? ¿Empiezan a coquetear con otras personas? ¿Empiezan a pelearse con su pareja? En algunos casos aún dejan de vivir con su pareja. Y Dios en el cielo está diciendo, esperen un momento. ¿Y dónde está la promesa que hicieron en mi nombre? En mi nombre hicieron la promesa. Y ahora están blasfemando mi nombre porque no están tomando en cuenta en la promesa que han hecho delante de Dios. Hermano, yo soy casado. Yo sé lo que es la alegría del matrimonio, yo sé lo que son algunas de las luchas del matrimonio. Pero hermanos, nunca la lucha del matrimonio debe tener mayor peso que el nombre de Dios. Nunca. Y aun si tú tienes que vivir un infierno en tu casa con tu pareja, es mejor vivir un infierno y ser fiel a la promesa de Dios que tomar el camino fácil y deshonrar el nombre de Dios.
Si tú has hecho una promesa, en el nombre de Dios, cumple esa promesa todos los días de tu vida. Porque si no lo haces, Dios te va a juzgar. Y si en ese día tú le dices, pero Señor, ese hombre fue tan sinvergüenza, mira lo que hizo, me sacó la vuelta, etcétera, etcétera, Dios va a decir, ¿y yo no soy más importante que ese hombre? ¿No soy yo más importante aún que lo que tú piensas es tu felicidad? Mi nombre, dice Dios, mi nombre es sagrado y tú hiciste una promesa en mi nombre. Si no estabas en serio, no lo hagas. Pero no prometas y no cumplas. Así que solteros, están a tiempo, ¿no es cierto? Si no vas a cumplir el mandato de Dios todos los días de tu vida, aun si te saca la vuelta tu esposa o esposo, no vengas al altar a hacer una promesa que no vas a cumplir. Tienes que pensarlo bien, porque hasta que la muerte los separe, en el nombre del Señor, delante de quien hiciste una promesa, no puedes separarte de él o de ella. No puedes pensar en otra persona que no sea él o ella, nunca, durante todos los años de tu vida, porque has hecho una promesa en nombre de Jehová. Y si no cumples esa promesa, estás tomando el nombre de Dios en vano. En vano hiciste la promesa. Estás pisoteando el nombre de Dios. Y Dios prohíbe hacer eso. ¿Qué de mentir en el nombre de Dios? Oh, hermanos, en la iglesia, y hablo con mucha tristeza como pastor, ¿cuántas veces encontramos miembros de la iglesia mintiendo en nombre del Señor? Y no se dan cuenta el grave riesgo que están corriendo. Permítame un ejemplo, hermanos, para ilustrar cómo Dios toma esto muy en serio. Hace varios años en esta iglesia surgió una situación muy vergonzosa, difícil, delicada. Una señorita se acercó a un pastor y le dijo que otro miembro de la iglesia le había afectado sexualmente. Así que tuvimos que llamar al joven. Y le preguntamos, mira, hermano, tal señorita ha hecho esta acusación que es muy seria. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Y el joven dijo, no, eso no fue así. Y nos contó otra versión y era diferente a lo que la señorita había contado. Así que tuvimos que llamar a la señorita. Y dijimos, hermana, mira, tú has acusado al hermano de este pecado bastante serio. Resulta que el hermano lo rechaza totalmente. Él dice que eso nunca pasó. Así que, hermana, de repente, o estás exagerando o estás mintiendo. ¿Qué pasa aquí? Y hermana dijo, no, pastor, realmente pasó como yo le dije. El hermano está mintiendo. Ahora, ¿qué hacer como pastores? Cuando hay una acusación seria que la otra persona niega totalmente, fue así. Lo que hay que hacer siempre en estos casos es llamamos a la pareja y les hablamos muy seriamente. Y les decimos, miren hermanos, estamos ahora en la presencia de Dios. El Dios que te va a juzgar un día si tú mientes y si tú hablas la verdad. Así que en la presencia de Dios, en la solemnidad de estar en la presencia de un Dios sagrado, les preguntamos, hermana, ¿qué pasó? Hermano, ¿qué pasó? Y los dos siguieron con su versión. Obviamente uno de ellos estaba mintiendo. Y estaban mintiendo en nombre de Jehová. Así que advertimos a los dos. Y dijimos, hermanos, como pastores, no podemos hacer nada más aquí, pero Dios va a hacer algo. El que está mintiendo, Dios lo saca a la luz. Pasaron varios meses.
Pasó un año y un poco más. Y un día el joven se enfermó. Y fue una enfermedad muy extraña. Los médicos no pudieron diagnosticar qué es lo que estaba pasando con él. Y después de varias semanas agonizando en el hospital regional, falleció. Y los pastores entendimos, ese hermano había mentido. Él había cometido ese pecado. Pero por vergüenza, por el qué dirá la gente, él quiso mentir. En nombre del Señor quiso mentir. Y Dios le quitó la vida. Porque su nombre es sagrado, hermanos. Y la persona que miente en nombre de Dios, Dios va a tratar con él o con ella. Así que, hermanos, yo les pido como pastor, tengamos mucho cuidado, hermanos. Si un pastor te pide que digas la verdad, más te vale que digas la verdad. No por lo que el pastor puede hacer, sino por lo que Dios puede hacer. Y hermanos, Dios puede juzgar cuando una persona está mintiendo en nombre de Dios. Así que, hermanos, yo les suplico, tomemos muy en serio este tercer mandamiento. El mandamiento está claro aquí, ¿no es cierto? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora, habiendo notado el mandamiento en general, la segunda cosa que hay que notar para terminar esta mañana es la advertencia de parte de Dios. La razón por la cual el creyente debe tener mucho cuidado con el nombre de Dios no es solo por el mandamiento, sino también por la advertencia que Dios da. Y aquí pasamos a la segunda parte del verso 7. ¿Cuál es la advertencia de parte de Dios en este tercer mandamiento? Dice claramente, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios no lo dará por inocente. Dios podría quizás pasar por alto algunos pecados, pero este pecado, Dios no va a pasar por alto. Dios no se va a hacer la vista gorda de este pecado. Dios no dará por inocente al que comete este pecado. Hay un principio en la palabra de Dios que dice lo siguiente. Al que honra a Dios, ¿qué dice? Dios le honra. Pero el que falta respeto a Dios, Dios le va a juzgar. Así que aquí tenemos esta advertencia. Y la advertencia tiene que ver con el juicio de Dios. Y este juicio puede darse en dos etapas. En primer lugar, puede haber un juicio presente. Es decir, un juicio durante nuestras vidas aquí en la tierra. Es lo que pasó en el caso de este joven que yo mencioné. Pero también pasó, hermanos, en el capítulo 24 de Levítico, que acabamos de leer, al comienzo a lo menos. ¿Qué pasó con este hombre en Levítico capítulo 24? Cuando un hombre habló mal de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios mandó hacer? ¿Se acuerdan? Dios mandó apedrearlo. ¿Y quién tenía que hacerlo? ¿Se acuerdan? ¿Quién tenía que tirar la piedra? Los que habían escuchado. Ahora pónganse, hermanos, en el lugar, en los zapatos de esas personas que tuvieron que matarlo con piedras. ¿Cómo se habrán sentido? Imagínense. Yo me imagino que estas personas con cierta reticencia habrán agarrado una piedra y solo con media ganas habrán tirado la piedra. Porque habrán sentido lástima, ¿no es cierto?, por esta persona. Pobrecito, en un momento de cólera, perdió la paciencia, perdió la cordura en un momento y habló mal de Dios. Y ahora yo tengo que matarlo por eso. ¿Y cuántas veces a mí no me habrá pasado eso? Habrá pensado la persona. Yo no creo que lo mataron con ganas, hermanos. Yo creo que lo mataron con bastante temor. ¿Y qué piensan, hermanos? Las personas que apedrearon a este hombre hasta la muerte, durante todo el resto de su vida, ¿cómo habrán hablado de Dios? Con mucho cuidado, ¿no es cierto?
el recuerdo de la sangre, de los gritos del hombre que recibía las piedras, los huesos que se partían, la sangre que chorreaba del cuerpo hasta que el hombre quedó inerte, habrá quedado en sus mentes durante toda la vida. Y estoy seguro que la gente que mató a ese hombre nunca habrán tomado el nombre de Dios livianamente. Y es lo que Dios quería. Dios quería que quede bien grabado en la mente de todas las personas que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dios, su nombre es admirable. Su nombre es sagrado. Y la persona que se atreve a herir el honor de Dios, Dios sabrá tratar con esa persona. ¿No es cierto que eso pasó también con una pareja en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? Esa pareja que quiso aparentar ser tan santitos, tan espirituales. Y un día dice la Biblia, en Hechos 5, esta pareja vendió un terreno. Y trajeron el dinero para dar a la iglesia. Hasta ahí, muy bien. ¿Pero qué hicieron? ¿Se acuerdan? Sustrajeron un poco de dinero para su uso personal. Y no había nada mal en eso. No había nada mal en eso. Lo malo era que fingieron que estaban dando todo al Señor. Y llegaron a la iglesia y dijeron, hermanos, mira, hemos vendido este terreno y hemos querido dar el dinero a la iglesia. ¿Y qué pasó? El hombre primero murió. Porque estaba mintiendo al Espíritu Santo. Estaba faltando respeto al nombre de Dios. Y cuando la esposa viene después, Pedro, para darle chance, Pedro le dice, hermana, piensa muy bien cómo contestas esta pregunta. ¿Realmente vendieron ese terreno por este dinero? Y la hermana, queriendo aparentar espiritual, dijo, así fue Pedro. Y murió al instante. Y Pedro dice, ¿cómo se le ocurre a ustedes mentir al Espíritu Santo? ¿Cómo se les ocurre a ustedes deshonrar el nombre de Dios? Dicen ser cristianos, pero están aquí mintiendo, están deshonrando el nombre de Dios con sus acciones y Dios los disciplina. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? La iglesia es casa de Dios. Y aquí no se juega con las cosas de Dios. Hay que tener tremendo temor y tremenda reverencia por el nombre de Dios. Y hermanos, ¿qué podemos decir de los falsos profetas del Antiguo Testamento? En Jeremías 23, Dios se queja de falsos profetas. Personas que decían, Dios ha dicho lo siguiente, cuando Dios no había dicho eso. Y Dios dice, esos falsos profetas están tomando mi nombre en vano, yo les voy a juzgar. ¿Y no es cierto que aquí en nuestra ciudad se ha dado lo mismo hace unas semanas? Y voy a hablar con claridad, hermanos, para que ustedes entiendan cuán serio es esto. Hace varias semanas en una iglesia, no voy a mencionar el nombre por ética, pero en una iglesia evangélica en nuestra ciudad, una persona se atrevió a decir, Lourdes Flores va a ganar la elección, va a ser la siguiente presidenta del Perú. Dios me ha dicho, Dios ha revelado, esta es palabra de Dios, Lourdes va a ganar. ¿Ganó Lourdes? No ganó Lourdes. ¿Qué es esa persona? Falso profeta. Según el Antiguo Testamento, hay que matar al falso profeta. No estoy sugiriendo hacer eso, por si acaso. Pero hermanos queridos, es triste. Es triste escuchar en iglesias carismáticas, iglesias pentecostales, personas que con tremenda liviandad dicen, Dios me ha dicho, cuando Dios no ha hablado. Yo les aseguro, hermanos, Dios va a tratar con esas personas.
Porque no es posible, hermanos, que estemos hablando que Dios ha dicho lo siguiente, Dios me ha dicho esto, cuando Dios no ha hablado. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y Dios juzga a esas personas. Bueno, hay mucho más que quería decir, hermanos, pero el tiempo me está ganando esta mañana. Pero, hermanos queridos, hay aquí un juicio en la actualidad de parte de una persona que toma el nombre de Dios en vano. Pero debo decir lo siguiente, hermanos. Dios no siempre juzga ahora. Dios no siempre juzga ahora. A veces Dios posterga el juicio. ¿Posterga para cuándo? Miren lo que leemos en Mateo, el capítulo 12. Miren aquí esta tremenda palabra solemne de parte del Señor Jesucristo. El Señor que es tan amoroso, tan cariñoso, pero en su amor y en su cariño, escuchen lo que dice el Señor Jesús. En Mateo 12 y el verso 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, ya toda palabra vana, toda palabra ligera, que hablen los hombres de ella, de esta palabra, darán cuenta ¿cuándo? En el día del juicio. Así que si tú piensas esta mañana, pastor, pero yo cuántas veces he hablado así, nada me ha pasado a mí, así que me parece, pastor, usted está exagerando. Esperemos el día del juicio final, cuando va a tener que hablar con Dios, no conmigo. Y el Señor Jesús dice aquí claramente, cada palabra ociosa, cada palabra vana, cada palabra en la cual hemos faltado respeto a Dios, Dios nos va a juzgar en el día del juicio. Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras. ¿Se acuerdan del caso del hombre Job? Un hombre que perdió todo que tenía en la vida. Y cuando Job estaba sufriendo, ¿qué se atrevió a decir Job? Se atrevió a cuestionar a Dios. Se atrevió a decir, Dios, tú eres malo conmigo. Dios, tú me has castigado en una forma que no deberías castigarme. Dios, tú has sido injusto conmigo, dijo Job. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo pasó por alto? No lo pasó por alto, hermanos. Job recibió un tremendo resondrón de Dios en 4 capítulos, del capítulo 38 al 41. Dios le dio duro a Job. ¿Quién eres tú, Job, para hablar así? ¿Acaso tú te crees igual que mi persona? Dios le dice a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creí este universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los genes y todas las cosas que hacen la vida brotar aquí en la tierra? ¿Qué sabes tú, Job, de todo eso? ¿Y te atreves a cuestionarme a mí? Por favor, dice Dios. ¿Quién te crees tú? Y Job al final, ¿qué tiene que decir? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y cenizas. Oh, hermanos, tengamos mucho cuidado. No nos atrevemos a hablar contra Dios. Nunca debemos hablar mal de Dios, porque Dios o ahora en la tierra o después de nuestra vida terrenal, Dios nos va a juzgar. En el siglo XVIII hubo un famoso filósofo llamado Voltaire en Francia. Voltaire era un hombre que odiaba a Dios. Voltaire era un hombre que se burlaba de Dios y las cosas de Dios. Y este conocido filósofo del siglo XVIII se atrevió un día, cuando un sacerdote católico le dio la misa, y este filósofo tomó la hostia en su boca, él burlándose dijo lo siguiente: ahora tengo Dios en mi boca. Qué barbaridad, ¿no es cierto? Y más adelante en su vida, Voltaire se atrevió a decir lo siguiente. Él dijo, después de mi muerte, dentro de 100 años, nadie estará leyendo la Biblia. Este libro llamado de Dios,
En 100 años, dijo Voltaire, en 100 años este libro solo lo van a encontrar en un museo. Estaba blasfemando a Dios, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Dios? En primer lugar, Voltaire muere. 50 años después, ¿saben lo que pasó? Muy interesante. 50 años después, las sociedades bíblicas de Suiza, en Ginebra, alquilaron o compraron la casa de Voltaire, colocaron una imprenta en su casa y estaban imprimiendo Biblias y era un depósito de Biblias para toda Europa. Voltaire se había atrevido a hablar mal de Dios. Dios no lo juzgó en su vida. Pero 50 años después, las palabras de Voltaire fueron rechazadas rotundamente por Dios. Y hoy en día, hermanos, ¿quién lee las obras de Voltaire? Les pregunto, ¿alguno de ustedes habrá leído alguna vez una obra de Voltaire? No, ¿no es cierto? ¿Quién será Voltaire? Pero la Biblia lo estamos estudiando esta mañana, hermanos. Hermanos, la Biblia sigue siendo el libro más vendido y leído en todo el mundo, cuando Voltaire es polvo y cenizas. Así que mucho cuidado, hermanos o amigos. Nunca hablemos mal de Dios. Nunca pensemos mal de Dios. Nunca vivamos mal la vida cristiana. Porque esas son las formas en las cuales infringimos este tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque Dios no dará por inocente el que comete ese pecado. Vamos a orar. Padre Celestial, con mucha reverencia nos dirigimos a ti esta mañana. Y todos tenemos que confesar, Padre, inclusive el que habla, ¿cuántas veces hemos pronunciado tu nombre sin criterio? ¿Cuántas veces, Padre, aún hemos pretendido hablar contigo en oración cuando nuestra mente está vagando y estamos pensando en otras cosas? ¿Cuántas veces, Padre, aún aquí en la iglesia hemos cantado a tu nombre cuando nuestro corazón ha estado lleno de orgullo y vanagloria y pensamientos inicuos? Y Padre, tú estás mirando, tú estás viendo todo lo que hacemos. Y un día tú pasarás juicio sobre nosotros. Padre, tenemos que pedir que tú nos perdones esta mañana, porque tantas veces hemos tomado en vano tu nombre. Y esta mañana, Padre, antes de experimentar tu juicio, queremos pedir que tú nos perdones. Queremos pedir que el Espíritu Santo nos pueda hacer ver las maneras en las cuales estamos tomando en vano tu nombre. Y Padre, que el Espíritu Santo pueda no solo convencernos de pecado, sino ayudarnos a tener muy en alto el nombre de nuestro Dios y vivir para su gloria y para su honra. Te alabamos, Padre, que tu nombre es sagrado. Pedimos que tú nos ayudes a cumplir esa oración. Santificado sea tu nombre. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.